Tenerlos el día de hoy, esta tarde, pues tan íntima en cierto sentido, ¿no? Y de verdad que nos da gusto. Hemos tenido unas semanas como muy activas, ¿no? En el sector cultural, y nos da pues mucha alegría formar parte de todo esto. Y el día de hoy, bueno, lo que nos convoca es la presentación del maestro Ernesto Lumbreras con su libro, que aquí lo tengo, que todavía no empezamos la presentación y ya vi que están volando, de la inminente catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia. Y bueno, a continuación voy a presentar a los invitados especiales de hoy, así como al autor. Y bueno, con nosotros está Baudelio Lara, es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, y tiene una maestría y doctorado en el área educativa. Poeta y ensayista de artes visuales, ha publicado más de un centenar de reseñas y críticas de exposiciones en diversas revistas, catálogos y suplementos. Es autor de los poemarios La luz a tientas, Duermevela, El ángel ebrio, Aquí no hay un bosque, además de diversas publicaciones académicas. Fue editor de la revista independiente El Said, miembro del consejo editorial de la revista Lubina, y ha sido integrante de comités editoriales de revistas y suplementos literarios de artes plásticas, y colaborador de medios como La Jornada Semanal, Tierra Adentro y La Cultura en Occidente. Textos suyos han sido publicados en revistas culturales de México, Estados Unidos, Francia y España. Un fuerte aplauso al maestro Baudelio Lara. Verónica López García, licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en el ámbito del periodismo cultural y especialmente en el área de artes escénicas. Ha sido también consejera editorial en Grupo Reforma y Milenio, Más por Más y NTR, publicó crítica teatral. En artes escénicas ha incursionado tanto en la producción como en la dirección y dramaturgia. Ha sido jurado de la Muestra Estatal de Teatro en 5 ocasiones. De 2011 a 2015 se desempeñó en la Secretaría de Cultura de Guadalajara al frente del Laboratorio de Arte Variedades, Larva. Actualmente se desempeña como profesora de posgrado en la UDG, curadora, gestora cultural, crítica de teatro y periodista cultural en prensa y radio. Un aplauso a Verónica López. Finalmente, el maestro Ernesto Lumbreras. Entre sus libros recientes de poesía se encuentran Numerosas bandas, Tablas de restar. En el libro del ensayo literario publicó Oro líquido en cuenco de obsidiana, Oaxaca en la obra de Malcolm Lowry y La mano siniestra de José Clemente Orozco. En el 2020 obtuvo el premio Mazatlán por Un acuerdo infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912 y 1921. Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2021. Este año aparecieron El vidente amateur, Nociones elementales sobre la materia poética y de la inminente catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia, que es el libro que nos reúne el día de hoy. Sin más, le dejo la palabra al maestro Baudelio Lara. Gracias, ¿sí se oye? Buenas tardes. Pues, antes que nada quiero agradecer la invitación de Ernesto para hacer la presentación de su libro, que es una ocasión para estar entre amigos, como estamos ahora, tanto en el Presidium como en la intimidad de este patio, el cual, digamos, me trae gratos recuerdos. Nada menos recordé que yo trabajé un tiempo en el museo, tuve un contrato que luego ocupó Víctor Ortiz, que nos acompaña, pero antes que eso, el recuerdo, digamos, más remoto es precisamente cuando se crea el Museo de las Artes, cuando el edificio pasa de edificio administrativo
a ser el Museo de las Artes, porque me acuerdo muy bien que estaba yo trabajando en la Secretaría Auxiliar, en el ala oeste precisamente, y no, estaba de este lado, por esta puerta. Entonces nos tocaba, digamos, supervisar los trabajos de remodelación del edificio, y era horrible porque los días pasaban y el edificio seguía igual y la obra ya estaba, pero finalmente, como sucede siempre en los museos, se abre a tiempo, ¿no? Estuvimos trabajando con Carlos Ashida de Feliz Recuerdo, y bueno, como me toca también iniciar, creo ser portavoz de mis amigos en que le dediquemos esta lectura a Ángel Ortuño, también como un recuerdo amoroso de su presencia en el mundo. Ernesto quería que fuera como una plática, pero pues yo no puedo platicar mucho. Entonces me permití escribir esto, a ver qué te parece. Se llama De la inminencia de la poesía. De la inminencia de la catástrofe, 6 pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia, Ernesto Lumbreras presenta su obra y a sí mismo desde una posición excéntrica, no para manifestar un carácter caprichoso o extravagante, sino por ubicarse en el margen, fuera del espacio del que se propone hablar. Lumbreras nos ofrece un conjunto de escritos de orígenes diversos enlazados por una voluntad común, no como piezas de crítica o de investigación estética, sino llanamente como un grupo de ensayos sobre arte o como transcreaciones, escrituras sobre asuntos visuales. Emplazarse en los márgenes tiene la ventaja de colocarnos, aunque sea ilusoriamente, en un lugar que nos provee de una dosis de objetividad y certidumbre. Esto se agradece y reconforta porque la tarea crítica es, por naturaleza, precaria. Empeñada en formular el valor de una pieza o de un artista, los juicios estéticos se sostienen solos y desafían los límites en que la obra, de cara al presente y al pasado, es vista por el público y la tradición. En efecto, un rasgo de la modernidad en Occidente es el papel paradójico en que el artista se sitúa frente a la tradición y el futuro. Por una parte, la intención y la obra artísticas no surgen de la nada, sino de un ambiente histórico que les da sentido y que impulsa la elaboración de algo nuevo, inexistente hasta ese momento. Por la otra, rebelarse contra la tradición implica, por oposición, fusionarse con ella, fundar otro relato que, negándola, la continúa. Para el crítico, dar cuenta de este proceso es siempre una labor compleja y problemática. En este contexto, ya sea que asuma el papel de crítico, historiador o ensayista, roles por otra parte compatibles, esta operación mental obliga a definir un escenario y una perspectiva. Como el actor, el crítico se alza sobre tablas inconstantes e inseguras. Su mera aparición revela ante el público las cosas que puede hacer o no puede hacer mientras pronuncia su parlamento. Si escenario y perspectiva representan entonces los desafíos de este afán, los retos de este libro relacionados con el escenario son los que ha de trasponer cualquier proyecto compilatorio. El azar de su constitución, la diversidad de los orígenes, la variedad de objetivos, la eventualidad de los tiempos, la consistencia de las afinidades, los inevitables puntos de repetición, las marcas que dejan en el texto el perfil del lector supuesto al que va dirigido y el formato o medio inicial en el que se publicó. Se trata de escollos propios de toda obra que no fue concebida como producto unitario. Las pautas para afrontar este problema suelen ser simples y pocas. Se puede saltar este obstáculo a través de un orden cronológico o puede construirse una estructura temática que articule las partes y el todo. El camino elegido fue salvar y saldar las amenazas a la coherencia a través de la edición, la revisión, el complemento y la aclaración de las intenciones, expectativas y supuestos que llevaron a integrar trabajos que, a los ojos del lector, pueden parecer dispares o heterogéneos.
Compuesta por 2 ensayos, la mitad de ellos proviene de un encargo, el resto es variopinto. Quizá por ello la obra transcurre articulada, pero sin desvanecer del todo su raíz fragmentaria. Este carácter, por momentos, parece anunciar intenciones temáticas futuras. Revela también la inclinación y recurrencia a artistas e inquietudes que rindieron sus frutos en libros previos, como La mano siniestra de José Clemente Orozco, Derivaciones, Trasbordos y Fugas, y Oro líquido en cuenco de obsidiana, Oaxaca, en la obra de Malcolm Lowry, que ha recibido sendos premios por sus aportes al análisis de las obras del muralista y el cónsul, respectivamente. Aunque este segundo libro está dedicado al escritor inglés, refleja el acercamiento que Lumbreras tuvo con Francisco Toledo en su estancia en Oaxaca alrededor de la primera década del siglo. Así, de la inminencia de la catástrofe, incursiona en la obra de 6 pintores mexicanos, los ya mencionados Toledo y Orozco, además de Arturo Rivera, Rafael Coronel, Ricardo Martínez y Manuel Felgueres, nombrados aquí en el orden de importancia que Lumbreras les confiere, no como aparecen en el índice. El hecho de que la mayoría de los textos surjan de un encargo no anula la intención crítica, pero le impone límites adicionales, modula las reglas del juego y entraña un desafío mayor. Se trata de autores que gozan de un halo consagratorio en el gusto del público o que tienen un lugar en el canon de una época, la etapa posterior a la Escuela Mexicana de Pintura. Por ello, la empresa fundamental, tal como lo entiende con claridad el autor, será sortear los lugares comunes para abrir de este modo nuevas posibilidades a la interpretación y revaloración de obras y trayectorias. Dado este escenario, el propósito totalizador requiere de un ancla, una perspectiva, la descripción del punto de avistamiento. Para tal fin, que ocupa un papel central en la propuesta, Lumbreras adopta la noción de catástrofe de Gilles Deleuze, la cual caracteriza como el lugar de las fuerzas, un fenómeno consustancial a la aparición del hecho pictórico, ese trance de lo invisible a lo visible. La catástrofe, asociada al concepto más amplio de diagrama, forma parte de la condición ineludible de la pintura por liberarse de fórmulas o clichés, procurando en esa germinación caótica o caos germinal el surgimiento de la fuerza creadora. Debe entenderse que la catástrofe es metafórica y tiene, sobre todo, una utilidad filosófica y metodológica. Formular un método es necesario, pero su función no es nueva. De hecho, tiene un peso fundacional. Ya en los años 30 del siglo XX, Robert Fry se quejaba de que las artes visuales en Inglaterra llevaban mucho tiempo bajo la sombra de la desaprobación, a diferencia de lo que sucedía con alemanes y franceses, en relación con quienes seguimos siendo terriblemente ignorantes en términos comparativos. Debido a la confluencia de diversas condiciones sociales, culturales y artísticas que hicieron posible el desarrollo de la crítica del arte moderno y contemporáneo, Francia había remontado este trance décadas atrás, estableciendo las reglas del juego y poniendo nombre a los 2 protagonistas implicados en dilucidar el papel del arte dentro del sistema económico, social e ideológico burgués. Ahí nació la imagen más popular y estereotipada del crítico como la persona que escribe sobre temas de actualidad y su contraparte, el historiador, que dirige sus baterías hacia el arte antiguo. La novedad es que ambas actividades eran realizadas no por profesionales hábiles en tales funciones, sino por escritores y artistas interesados. Venturi atribuye este momento excepcional, que no se había presentado desde el Renacimiento, a la irrupción en la escena de una serie de grandes pintores muy bien dotados de teoría y superiores a sus colegas de otras latitudes europeas. De este modo, la tertulia francesa se opuso con potencia arrasadora a los roles compartimentalizados de críticos e historiadores típica de los países anglosajones. En México, heredamos esta tradición por la vía de 2 fuentes contradictorias: el afrancesamiento cultural y científico impulsado en el Porfiriato y su posterior derivación como dispositivo catalizador de la efervescencia artística y política en el periodo posterior a la Revolución. El comentario de Venturi sobre Francia puede extrapolarse palabra por palabra a nuestro país, de un siglo a otro.
Pintores excepcionales como Delacroix, Ingres, Courbet, Manet, Cézanne y Gauguin participaron en las discusiones críticas, no tan solo a través de las palabras y los escritos, sino también con sus cuadros. La importancia que obtuvo la pintura de la vida intelectual del siglo XIX fue grandiosa. El resultado es una hermandad bien conocida en nuestra tradición, que ahora parece rota por efectos globales, cuyo epítome es Octavio Paz. Se trata de una fraternidad entre poetas, novelistas y artistas que indujo a los escritores a promover, explicar y debatir el arte de los pintores. No hay más que recordar a Stendhal, Gautier, Baudelaire, los Goncourt y Solá, amistosa afinidad que se diseminó también, como en México, en otros ámbitos de la vida pública e intelectual. Baste el largo rodeo para regresar al argumento de la definición de un punto de vista como premisa fundacional de la crítica. Venturi afirma que la crítica francesa del siglo XIX es fragmentaria, pues es variable según cambia el gusto, pero se mantiene constante en su tendencia a interpretar valores estéticos universales. Unir polos incompatibles y encontrar la coherencia en el intento no es otro el tema al que se refiere Baudelaire, poeta y figura tutelar de la crítica en el arte moderno, cuando confiesa, y cito: «Más de una vez he tratado, como todos mis amigos, de encerrarme en un sistema para predicar en él a mis anchas, pero un sistema es una suerte de condenación que incita a una abjuración perpetua. Se hace entonces necesario inventar constantemente otro sistema y esta fatiga se convierte en un castigo cruel. Condenado a la incesante humillación de una nueva conversión, he optado por una gran solución. Para liberarme del horror de estas apostasías filosóficas, me he resignado orgullosamente a la modestia, me contento con sentir. He dado en buscar un refugio en una nueva ingenuidad. Condenación, encierro, abjuración, fatiga, castigo, crueldad, humillación, conversión, horror, expectativa de liberación final. No a otra cosa se refiere el carácter precario de la crítica al que he aludido antes. Como Baudelaire, Lumbreras se enfrenta al mismo dilema y sufre el rigor de análogas torturas. No se trata de un conflicto individual, sino de un inconveniente propio de la función. En el mismo escenario y con la misma actitud de modestia, tendrá que elegir entre sistema y sentimiento en la búsqueda de una nueva candidez. Diversos autores concuerdan en que para llevar a cabo su vocación, el crítico ha de cuestionar la estabilidad de todas las posiciones, incluida la propia, ya que su papel en la modernidad no puede ser otra cosa que una continua superación o catástrofe de sí. En su afán de liberarse de fórmulas y clichés adheridos por la consagración y el canon, Lumbreras utiliza la noción de catástrofe como instrumento para desplazar el dato, es decir, lo dado, para suprimir la anécdota si la propuesta es figurativa o desencadenar la mano si el cuadro es abstracto, lo que abrirá paso a un forcejeo mental y manual a la dupla caos-germen del que deviene el diagrama de todo artista verdadero. No obstante, siguiendo la consigna de Baudelaire que aconsejaba ser rabiosamente moderno, ni bien comienza a desplegar su labor interpretativa, se desentiende rápidamente de su instrumento metodológico en favor de un medio que le es más característico, que permaneció oculto en su propia evidencia, que siempre estuvo ahí. Así, sin miramientos y cada vez que puede, Lumbreras abandona la divisa de buscar la germinación caótica en favor de una invitada más entrañable y cercana, la poesía. En los momentos en que, como lectores, nos sorprendemos inmersos en el dato, la anécdota o la osada conjetura, nos damos cuenta que lo instiga la poesía como insidioso personaje no contemplado en el programa. Abierta o clandestina, la poesía se cuela como referencia, simpatía, oráculo, pesquisa, intuición. Irrumpe como el medio de escrutinio similar a la evidencia, cumpliendo el verdadero papel metodológico y articulador, tanto de las propuestas particulares en sus diversos niveles de aproximación como a escala general. Su encargo es tan relevante que comparativamente, si podemos albergar dudas con respecto a lo catastrófico como señalizador del paso de lo invisible a lo visible, puesto que, en tanto ejercicio introspectivo se ubica en el ámbito privado,
No sucede lo mismo cuando fijamos la atención en el rol discreto pero protagónico que cumple la poesía como dispositivo de interpretación, como pieza que confiere orden al caos. Así, por ejemplo, la poesía está presente en el primer ensayo sobre Toledo en los parágrafos 21 a 27, o en la alusión del círculo délfico en Orozco cuando aparece como inquisición y correspondencia. En otros pasajes, la poesía se asoma más abiertamente como la técnica de escudriñamiento, una estrategia cercana a la bibliomancia que abre las puertas de la intuición con un carácter seminal que se transforma directamente en hipótesis de trabajo. Es el caso de las observaciones de Antonio Machado sobre Velázquez, que Lumbreras traslada a Arturo Rivera, o la cualidad inspiradora que atribuye al poema La Giganta de Díaz Mirón en el análisis de la vertiente escultórica y la conjunción de dibujo y color característica de Ricardo Martínez, o de los dos poemas sobre felinos de Rilke y Ted Hughes, que incluye en su disquisición sobre el bestiario orozquiano. Sobre todo, la poesía está presente en el cuadro general, donde el discurso se nutre lo mismo de referencias sobre artes visuales que de observaciones, epígrafes, citas y versos que tienden puentes entre literatura e imagen y que en muchas ocasiones son la fuente inequívoca de las tesis expresadas. La posición de Venturi se puede resumir esquemáticamente en dos proposiciones: la unidad entre historia y crítica de arte como facetas de la misma moneda y la distinción entre gusto y creatividad como elementos dialógicos del proceso crítico. El primero se entiende como el conjunto de preferencias en el mundo del arte de un artista o de un grupo de artistas, esto es, lo común a un contexto e historia determinados, en cierto sentido el cliché y el lugar común como espacio social. Y la segunda, como el conocimiento individual, concreto y característico, en el que se intuye que lo universal se refleja, pero no se reduce a sus términos. El concepto de gusto es preferencia contingente, condicionada por el tiempo y el lugar, variable. La creatividad, en cambio, es determinación necesaria y única, surgida de la imaginación particular. De este modo, en tanto que es síntesis de lo individual y lo universal, de lo finito y lo infinito, la poesía puede convertirse en un método válido de reflexión. Posee un doble filo, a la vez seductor y peligroso. El crítico y el artista tienen una tarea afín, la búsqueda de la revelación, esto es, la poética que está en el caos germen creativo. El poeta, entonces, quizás sea el personaje más autorizado para ir a su encuentro. Sin embargo, aunque el arte es revelación, no toda revelación puede expresarse poéticamente. Si la mayor promesa al reflexionar sobre la pintura desde la poesía es el encuentro entre poéticas, su riesgo máximo es el desborde lírico. Como expresó Baudelaire en Irónica Confesión, debemos entender que sentir, en el caso de los poetas, es sentir a través de la poesía, abandonando a las puertas del infierno toda esperanza en los sistemas, pero conservando en las alforjas de viaje los instrumentos de la razón. En este aspecto, los aportes principales de esta obra se muestran en un gran arco que se despliega en la medida en que Lumbreras reconcilia, por la vía del ensayo, los papeles de crítico e historiador y en el que, durante el viaje, atravesando la selva oscura del dato y el contexto, se adentra en el territorio del gusto y nos acerca a la peculiaridad de los impulsos creativos. En un extremo de este arco analítico se ubican con claridad Toledo y Orozco, quizá por la mayor cercanía física y espiritual. Del primero sobresalen la reflexión sobre su obra escultórica, la correspondencia entre disciplinas y la atención renovada sobre sus múltiples temáticas y recursos, vasos comunicantes entre el mito, la fábula, el sexo, el juego, los animales. De Orozco abreva sobre algunos de sus símbolos, el fuego, las manos y su bestiario, para demostrar de nuevo su condición de beta pictórica inagotable. En el extremo opuesto, la inquisición sobre el origen primitivo de dibujo y color en Ricardo Martínez y el intemporal teatro de las expresiones de Rafael Coronel colisionan con otra noción ubicada a medio camino entre gusto y creatividad, el estilo, que, si bien los vuelve reconocibles, establece también límites a la interpretación.
En ellos parece que la época no ha puesto en conflicto, dinamizándolas, sus posibilidades canónicas y sus aportaciones imaginativas. En el medio, titulado como Plan de Seguimientos, Lumbreras bosqueja en el ensayo más breve una hipótesis de trabajo, el carácter propiciatoriamente sensorial de Felgueres, que abre potencialmente una relectura poco frecuentada de su obra. En cuanto a Arturo Rivera, como hacedor cuasi confeso de su propia genealogía, el asunto es más complicado. En Rivera, el bosque de la maestría técnica dificulta percibir con claridad la relación entre dos de las especies arbóreas a las que debe su densidad. La literalidad con que asume el magisterio de Velázquez y el solipsismo del espacio interior que retrata no un mundo, sino un mundo solo, el suyo propio. Finalmente, de esta empresa, que debo decir que sale airoso Ernesto, puede decirse lo que el propio Lumbreras expresó acerca de Toledo. Se trata de un ejercicio de apertura con riesgos, enmarcado en una actitud que hermana curiosidad con disciplina, un arco reflexivo que desde la marginalidad de la poesía ilumina algunas vetas de los artistas participantes y actualiza en figuras ejemplares el drama de los dilemas de la época. Gracias. Bueno, después de tu presentación y un poco intimidada, Baudelio. Amiga, ¿por qué? No. Bueno, pues yo también leeré algo que preparé para esta ocasión. Primero agradezco la invitación, de verdad, Ernesto, me siento pues muy contenta de compartir esta ocasión contigo y con Baudelio, amigos ambos queridos y sobre todo personajes de la cultura a los que admiro profundamente. Así que, pues, para la contemplación primera, nombré este texto, ¿Cómo escribir de la pintura del ojo y sus fulgores? Frente a la pieza de arte, Ernesto Lumbreras, el investigador, el ensayista, el poeta, desdobla sus lenguajes, los extiende de la retina al lienzo, a la piedra. Con su mirada calienta el frío metal, consigue tocar el vuelo del pez sin mezclar sus brillos y permite humedecer su tacto con la piel de un brioso caballo. El poeta Eduardo Milán escribió un ensayo en el que estudia la relación de la poesía latinoamericana con la poesía española, al que tituló Sobre lo que se sabe, pero siempre está por verse. En él, Milán habla de las tradiciones en pugna, de discordias añejas y discursos encontrados, también de los desafíos a la normatividad española y de lo cuestionable que resultan las verdades asumidas respecto a ambas escrituras. De la inminente catástrofe me hizo pensar una y otra vez en este ensayo. Mientras el siglo avanza, vivimos un extraño aquietamiento de la pintura mexicana del siglo pasado como tema, un silenciamiento que se extiende a las salas de exposición y también al pensamiento crítico que termina por esconder el coro de resonancias que de aquel arte, el arte actual, sigue conteniendo. Este sosiego se rompe con los ensayos de Lumbreras en los que abre provocadores cuestionamientos, además de poner luz en aquello que está por verse sobre lo que creemos saber. La mano siniestra de José Clemente Orozco, que se alza entre llamas y cuerpos femeninos, el hechizo ritual y escenográfico de Rafael Coronel, la conjetura que se abre en grietas exentas de finitud de Manuel Felgueres, el primigenio bestiario de Francisco Toledo que nos lleva a las épocas de la sinrazón,
las perturbadoras e intensas revelaciones de Arturo Rivera y sus infiernos a los que nos convida lúbricamente, las blancas y cegadoras atmósferas de Ricardo Martínez que envuelven la rotundidad del cuerpo mesoamericano, el diálogo silente de Leo Matiz con Orozco, que dispara líneas rectas entre su lente y el manco que pinta en los andamios o que posa en un sofá como un actor que finge no ser el objetivo. Todo eso está en la íntima narrativa de Lumbreras en De la inminente catástrofe. En estos ensayos no hay descripciones sesudas, blindadas a la comprensión, de esas que van y vienen entre pies de página larguísimos y referencias académicas interminables. Hay en cambio saberes, muchos, un código al que penetramos con facilidad y gozo, ese que ocurre cuando la dimensión estética de lo sensible nos habla sin renunciar a su autonomía, a su existencia sin el autor. En la prosa de Lumbreras, sobre las obras de estos artistas, late la poesía y viven las posibilidades perceptivas y relacionales que nos acercan a la comprensión de la compleja experiencia estética. En las miradas que ha dedicado a la obra de estos artistas hay interrogantes que comparte, preguntas sin respuesta quizá, pero cuyo planteamiento arroja posibilidades de conocimientos nuevos. El arte y su codificación se abren entonces, no desde una explicación única, sino como hace el crítico, y el crítico poeta aún más, como un mediador entre el fenómeno artístico que comprende la obra y sus creadores con los espectadores. Hablamos de un modo de relación fundamental y al que la academia insiste en ver por encima del hombro, la divulgación del conocimiento artístico desde la literatura. De la inminente catástrofe recoge los códigos de la plástica y los pone a circular entre nosotros en claves abiertas y polisémicas. Lumbreras no solo es efectivo en su intento por facilitar la experiencia estética, lo es aún más al enriquecerlo con su poesía. Activa la imaginación y propone formas nuevas de pensar eso sobre lo que creemos que sabemos y que está por verse. Su mediación con la obra de estos 7 artistas es una forma de mantenerla vigente en un momento en donde pareciera que hay mucha prisa por enterrar el siglo pasado entero y sus improntas actuales. Deleuze nos dice que nadie empieza a pintar enfrentándose a una tela en blanco, sino encontrando en ese aparente vacío todas las imágenes hechas, todas las referencias figurativas, es decir, que ese espacio ya ha sido ocupado antes de ponerlo en contacto con el carbón, con material alguno. Ese enfrentamiento preparatorio entre el creador y la pieza, ese caos, esa catástrofe, también vive en estos ensayos. La inminente necesidad de explicar desde la reintroducción al desorden, al caos mismo que propicia el hecho artístico, la obra. Lumbreras, al hablar de Toledo, pregunta: si no es miedo o espanto, ni tampoco sorpresa o deslumbramiento, ¿qué nos sucede al entrar en la dinámica de lo que vemos y de lo que nos mira? Hay ahí un cuestionamiento profundo y extraordinario, susceptible a extenderse al universo creativo de otros artistas. Al interpelarnos, Lumbreras pone nuestra mirada en crisis, nos abre la puerta del caos, del maravilloso caos que siempre es el origen. Gracias. Buenas tardes. Comienzo por el principio, y el principio es la gratitud por estar en este momento aquí, en
una época difícil, cruel por momentos, pero sin embargo el espíritu de concordia, de curiosidad, de amistad, de celebración, nos anima a recordar estos espacios tan presentes, en este caso, en la vida cultural, artística de Guadalajara. Por lo mismo, mi gratitud con el Museo de las Artes y la Universidad de Guadalajara por aceptar esta propuesta de venir a presentar este libro publicado este año por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en complicidad con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi gratitud para su directora, Marisela, para los apoyos incontables de la poeta Sayuri Sánchez, y también porque de bote pronto, en un momento, les propuse a mis queridos amigos Verónica López García y Baudelio Lara que me acompañaran, me apadrinaran, me hicieran menos nervioso este momento, y también muy agradecido por sus palabras, por sus lecturas, por sus reflexiones, por sus lecciones, por supuesto, que tengo en alta valoración. Al público que asistió, pues también les agradezco estar aquí esta tarde-noche. Me preguntaba, antes de iniciar, Fernando Carrera, que si alguno de los pintores que aparecen en mi libro nos habrá de acompañar. Pues están aquí ciertamente, y Orozco muy presente con el primer mural que pinta aquí en Guadalajara. Es una galería de fantasmas, el fantasma más lejano respecto de su traspaso al umbral es Orozco, que hace 72 años dejó de respirar el aire de los mortales. Pero hace muy poco, apenas hace un año, dos de los pintores que aparecen en el índice, pues nos abandonaron. Me refiero a Manuel Felgueres y Arturo Rivera. Comentaba en algunas entrevistas que ya para cerrar la edición estaba en comunicación con los editores de Monterrey, y a mí siempre me había entusiasmado la posibilidad de que un cuadro de Arturo Rivera, en particular este cuadro, la jineta, pues fuera la imagen de invitación. Una imagen, sí, en la temperatura, en el imaginario expresionista, un poco una imagen como sacada del Fausto de Goethe, de la noche de Walpurgis, esta jineta. Marqué el teléfono de Arturo, me contesta, me da un poco los pormenores de sus días, muy difíciles por un asunto de salud, y muy cómplice, me dice, la imagen es tuya, mañana te la pongo en alta resolución. Efectivamente, al día siguiente me puso esa imagen, y al día siguiente de recibir ese correo, por las redes sociales me entero, nos enteramos que Arturo Rivera ha muerto. Entonces, también esa parte me simbra, me pone la piel de gallina cuando lo vuelvo a recordar. Entonces, por ese lado también tiene esa parte de entrañable, de cercanía, de afectos de día a día,
más allá de la parafernalia, de la gloria, la fama, el éxito. Dicho estos agradecimientos y este comentario, leo rápidamente una cuartilla, bueno, 2 cuartillas a doble espacio, que ciertamente aceptan las lecturas que mis amigos hicieron a propósito de mi libro. Ensayos literarios sobre arte mexicano. El adjetivo literario no esconde la cruz de mi parroquia, es decir, afirma y acepta que soy un escritor que afirma y acepta que soy un escritor que orienta mis indagaciones y perplejidades, mis interrogantes y divagaciones hacia una región de la pintura mexicana que puede admitir el adjetivo de clásica, el cual no resta a su geografía visual, por supuesto, una zona de niebla o de arenas movedizas donde se renueva el riesgo y la inestabilidad. La nómina de esos 6 pintores, que ahora Sayuri nos está haciendo el favor de pasar algunas de sus imágenes, la integran en orden cronológico José Clemente Orozco, Ricardo Martínez, Rafael Coronel, Manuel Felgueres, Francisco Toledo y Arturo Rivera. A esta lista se suma el fotógrafo colombiano Leo Matiz, que en la década de los 40 realizó trabajos de colaboración, especialmente con los muralistas Orozco y David Alfaro Siqueiros. Personalmente, me atrae el ensayo, efectivamente, como divagación, un paseo sin plan meditado y sin propósito específico. En consecuencia, también en este viaje me desentiendo de arrojar un reporte o una conclusión categórica. Demasiada responsabilidad para un paseante que salió de casa para hacer la digestión o cavilar sobre el sexo de los ángeles. Para Chesterton, el ensayo posee la semilla de algo maligno, vía una exposición subjetiva, libre y caprichosa, que revela paulatinamente algo que incluso el mismo autor desconoce. Cuando Matías Guerix se apareció en España, a los pocos meses de concluida la Segunda Guerra, objetó que en ese país no existía la crítica de arte. Para el artista y teórico alemán, lo que escribían Ramón Gómez de la Serna y Eugenio Dors en torno de pintores y exposiciones de arte era literatura, solo literatura. Creo que Matías Guerix tenía razón. La misma objeción podría aplicarse a los escritos de Charles Baudelaire y de John Ashbery. Pese al siglo de distancia que los separa, el francés y el norteamericano podrían suscribir lo que anotaba José Luis Martínez del gran centauro, el ensayo, el cual elude, dice Martínez, la falacia objetiva de cualquier tema o asunto para tornar la divagación y el extravío en un problema íntimo e individual. Los 6 pintores mexicanos y el fotógrafo de Colombia cerraron su ciclo creador. José Clemente Orozco lo hizo hace 72 años. Leo Matiz cumplió 23 años de haber cambiado de vecindario. Ricardo Martínez pasó el umbral hace una docena de años. Francisco Toledo y Rafael Coronel hace 2 vueltas solares. Felgueres y Rivera hace apenas un año. El término clásico que utilicé al principio está lleno de equívocos. Decir clásico es casi como decir lugar lleno de polvo y telarañas, lugar oscuro y silencioso.
una suerte de limbo, de castillo rodeado por 7 murallas y un arroyo, según la imaginación de Dante. Obviamente, el término clásico es todo lo contrario. El término clásico que utilicé al principio, sí, está lleno de equívocos. Para estos artistas, pero sobre todo para sus obras, pertenecen al pasado del arte mexicano, un legado inestable, en actividad permanente, incidiendo de manera constante sobre el presente, pero también atisbando algunas rutas del porvenir. Estas ideas que Eliot, el poeta norteamericano, toma de Remy de Goncourt, también nos dan lugar para decir que desde el presente, tanto los espectadores que observan estas obras modifican el pasado, pero muy particularmente los artistas del presente actualizan el pasado, si se permite esa paradoja. Entonces, en esa dimensión de clásicos aparecen estos 6 artistas visuales, sumo por supuesto al fotógrafo Leo Matisse. Sería una ilusión muy narcisista de mi parte en algún momento, aunque estamos ya en pláticas para una posible presentación en Monterrey, no doy más detalles, de reunir una exposición donde haya obra de los 6 pintores y del fotógrafo. Creo que sería el complemento ideal para una presentación de mi libro. No agrego más a lo que se dice desde este lado de la presentación. Si tenemos algunos minutos, Sayuri y el público, la asistencia muy nutrida, lo cual agradezco de nueva cuenta, termino mi intervención muy agradecido. No sé si alguien del público tenga comentarios, preguntas. Gracias, Yuri. Caro amigo, me gustaría preguntarte, ¿cuál es para ti, después de tu lectura, y considerando lo que decía Baudelio, más allá de que algunos textos fueron, entre comillas, por encargo, que sé que a la hora de introducirte a la obra de estos pintores no importa cómo llegaste a escribir, si por encargo o por mera iniciativa, al final del día los reúnes en un libro. ¿Cuál es para ti la poética en el sentido no solo plástico, sino en el término más esencial de poético, como una manera de mentar, que para nosotros las imágenes son palabras también, que une para ti la obra de estos artistas? Fíjate que yo creo que aquí también entra un desdoblamiento. Soy Géminis, entonces mis desdoblamientos tienen cierta naturalidad astral. Entra el editor. En mi vida, entre otras cosas, me he ganado el gasto corriente como editor. Y mencionaba también antes de iniciar que hace 7 años, o tal vez 8, aquí en este mismo espacio presentamos lo que podría ser una primera edición de la inminente catástrofe, ¿no?, que publicó Filo de Caballos, mi amigo León Plasencia. Ese libro, por extrañas circunstancias, quedó en una bodega. El distribuidor
se metió en una deuda y los libros, no solamente el mío, otros libros de Filo de Caballos quedaron entregados, ¿no? Seguramente fueron vendidos al kilo, ¿no? Entonces, bueno, tenía ese pendiente por la mala fortuna de mi libro, y como habían pasado otras cosas, me habían hecho otros encargos, creí conveniente sumar los ensayos, el largo ensayo que publicó en esos cuatro volúmenes la Fundación Cultural Citibanamex sobre Toledo. Me encargaron hacer el texto que diera ciertas luces sobre el trabajo Toledo escultor, ¿no? Es un ensayo como 36 páginas, ¿no? Había escrito otro sobre Rivera, un texto que ha ido creciendo. En un principio lo había publicado en un confabulario, una suerte de biografía, aunque muy libre, sobre Francisco Toledo, que de pronto ya viendo una salida, por ahí hay un proyecto quizás a retomar, ¿no? Por supuesto he escrito sobre otros artistas, algunos contemporáneos míos, ¿no? Pero creo que en esa temperatura de autores clásicos, por supuesto en ese momento no contemplaba la partida de Manuel Felgueres, de Arturo Rivera, pero más allá de ese acontecimiento de la vida, ya eran artistas no muy ubicados en la tradición de la pintura mexicana de la última mitad del siglo XX y, bueno, de algunas décadas de este presente milenio. Entonces, la impronta la impronta y la directriz que me llevó a decir, estos son los autores que van, fue esa visión, ¿no?, de autores consolidados, ya parte del patrimonio visual, ¿no? No obstante que dos de ellos seguían en activo, ya habían de algún modo concluido sus aportaciones en términos de propuestas, de reconfiguraciones de sus discursos visuales. Tal vez en un futuro inmediato haré una nueva reunión de artistas que siguen en activo, que todavía no sabemos si harán un giro en su propuesta, en su discurso plástico. Creo que me he asomado a los archivos en el disco duro de mi computadora y creo que por ahí ya hay también una colección de ensayos literarios sobre arte. En el libro no le puse literario, pero sí, no puedo negar la cruz de mi parroquia, sí, el escritor, y sí, aunque a los poetas mexicanos nos cuesta trabajo. En Chile, en Argentina, por facilidad dicen, soy poeta, ¿no? Y claro, tienen a la espalda a Neruda, a Huidobro, y aquí en México, como no sé, mordemos el rebozo y decimos, soy poeta, soy escritor, ¿no? Bueno, un poco por ahí, Fernando. Sí. ¿No? ¿Quién más? Por allá hay una mano. Bueno, ¿cómo estás? Felicidades por este nuevo libro. Gracias. ¿Qué tantos demonios similares tienes con estos artistas que escogiste para poder expresarte de esa manera como si fuera la mente de ellos? Por supuesto, uno recibe esa petición de un editor, de un museo para escribir. Y también en esa misma dimensión social de solicitar un texto está abierta, es decir, acepto,
no me interesa, no tengo tiempo, el artista pues no va con mi gusto y con mi interés. Afortunadamente pocas veces me ha pasado esto, ¿no? Y cuando se me invitó a escribir, por supuesto, en estos sitios de autores, de hecho, el único que no se dio en esta cuestión muy orteguiana circunstancial, es decir, vía un encargo, fue el texto de Felgueres. Yo casi hubiera pagado, ¿no?, a un editor, a un museo para que me invitaran a escribir sobre Felgueres y de otros autores, ¿no? Entonces, sí, había en la mayoría, por distintas razones, interés, gusto, admiración, respeto, empatía. No sé si con todo me hubiera gustado mantener un trato personal. Es fama vox populi sobre el mal temperamento de José Clemente Orozco, ¿no? Es vox populi también el mal temperamento de Francisco Toledo. Pero ciertamente en el caso de Toledo hay una especie como de primer filtro. Una vez que se remontaba ese primer filtro, se encontraba una persona, pues, no puedo decir común y corriente, porque Toledo no era común y corriente, ¿no? Pero donde se podía platicar, no sé, del clima, la primavera, los pajaritos, los hijos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero regresando a lo que me preguntas, sí, una empatía, una admiración, un respeto por estar en observación de esos cuadros, de esas esculturas, ¿no? Algunas son ya parte de mi imaginario, en algunos casos, algunas pinturas de Arturo Rivera, parte de mi imaginario pesadillesco, ¿no? Hay alguna que sí se me ha aparecido en algunas pesadillas, ¿no? Bueno, y otra, ahora que en el marco del Festival Cervantino está una exposición nueva que es Matisse con Orozco. ¿Planeas hacer algo con esa exposición que va a durar hasta febrero, como para aprovechar el viaje, llevar y el de la mano siniestra, por el marco que tienes de la exposición de Orozco? No, sería una cosa más modesta, ¿no? Tal vez presentar, no sé, 3 cuadros de cada uno de los artistas que aparecen en el índice, a manera de un pórtico, ¿no?, para que quienes asisten lo pensamos en una feria del libro, entonces que esos días, quizás después de la feria, esa exposición esté reunida, ¿no? Es decir, si multiplicamos por 7 los 6 pintores más el fotógrafo, estaremos hablando de una exposición de 21 piezas, ¿no? No, yo me decía a que tú llevaras tus libros a esa exposición que está ahorita, que se inauguró en el marco del Festival Cervantino, pero va a quedar hasta febrero, como para presentar tus libros en Guanajuato, aprovechando el marco de esa exposición de Orozco, y te llevas 2, no 1, o sea, te llevas el de la mano siniestra y nuevo, y tienes el marco de esa exposición que está de Matisse y de Orozco en Guanajuato, ¿no? Pues no conozco a los directivos o no tengo el contacto pero si alguno de ustedes lo tiene, pues por supuesto me alquilo para eso. Sí. El de la mano siniestra ya está agotado, habrá que pensar en una nueva edición, porque también he sumado, me he encontrado con otros temas, tanto de José Clemente Orozco como del tema propio de la mano, que dan para una segunda edición. ¿Alguien más?
¿no? Pues muchas gracias, Sayuri. Traje libros, el libro que hoy presentamos y algunos de mis otros libros, tengo todavía ejemplares disponibles, pues están a su disposición. De nueva cuenta, muchísimas gracias, muy buenas tardes.